Gracias por sumarse, gracias por compartir conmigo esta sesión donde vamos a estar hablando de cómo reformular nuestros modelos de negocio. Mi nombre es Carolina de Giorgis, yo soy la líder del equipo de innovación para Oracle en Latinoamérica. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo a la Fundación País Digital y a Corfo por invitarnos a esta iniciativa y a sumarnos para trabajar con ustedes y con muchas pymes de Chile. Desde ahora que estamos muy contentos de poder participar y sumar nuestro granito de arena para el desarrollo de todos. Y bueno, como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre los modelos de negocio, la importancia que estos modelos de negocio tienen para el éxito de todos ustedes, de todos nosotros. Y para eso voy a estar compartiéndoles una presentación, así que empecemos. Muy bien, bueno, entonces, vamos a hablar, como les dije, de cómo reformular modelos de negocio y la importancia que este modelo o estos modelos tienen para las empresas, las organizaciones y, ¿por qué no?, las personas también. El objetivo de esta charla, durante estos 45 minutos aproximadamente, voy a tratar de darles la mayor cantidad de herramientas prácticas que pueda para que ojalá salgan de esta sesión con ideas o con la motivación de tratar de aplicarlas en el día a día de su negocio, con más preguntas y con más ganas de seguir aprendiendo. Así que bueno, vamos a empezar. No puedo empezar esta charla sobre reformular modelos de negocio sin hacer referencia a uno de los grandísimos hitos que más nos desafió, que más nos impactó a todos por igual en el mundo, que fue el COVID. No podemos tener otro punto de partida. Pero hoy no voy a hablar del COVID haciendo referencia a lo negativo que nos dejó, que fue mucho para las personas, las empresas, independiente del lugar en el que estuvimos, todos nos vimos impactados y eso lo tenemos súper claro, y lo seguimos viendo, lamentablemente. Pero a mí me gustaría hoy tomar uno de los aspectos que vimos durante este año, durante el 2020, que vino aparejado por el COVID, enfocándonos en el catalizador que esta pandemia fue o sigue siendo para muchos. Y esta gran necesidad que tuvieron muchas empresas, dada los cambios del contexto y la cantidad de restricciones que se fueron implementando al pasar de los meses, que hicieron que algunos lamentablemente tengan que cerrar o tengan que dejar de funcionar, pero que empujaron o inspiraron a otros a que se reinventen, a que encuentren nuevas formas de hacer negocio, de aprovechar los esfuerzos que ya venían haciendo en el pasado, darles un nuevo foco y seguir generando impacto y seguir funcionando a pesar del cimbronazo tan grande que tuvimos. Entonces, vamos a tomar este punto de partida como el catalizador y como haciéndonos cargo o entendiendo que esta crisis generó muchísimas oportunidades y sigue generando muchas oportunidades. Y acá una frase que me gusta mucho, que es como el espíritu con el que vamos a empezar a conversar, que dice que la necesidad es la madre de todas las invenciones, ¿no? Bueno, muchos nos vimos obligados a replantearnos muchas cosas durante este año. Pero no solamente quiero hablar de las crisis que generan oportunidades, sino me parecía interesante compartir un punto de vista trayendo una frase de Clayton Christensen. Él es una de las figuras más representativas del mundo de la innovación, que dijo que la clave del éxito sostenido para las empresas es la innovación en los modelos de negocio. Y este punto es muy, muy, muy importante porque una de las cosas que yo quería transmitir en esta charla tiene que ver con que no tenemos que esperar a que haya una crisis para tomar acción, para hacernos preguntas. Esta reinvención o este reformular nuestros modelos de negocio y el evaluar cómo nuestro negocio está es algo que tiene que pasar todo el tiempo, no solamente cuando me veo en el límite de tener que dejar de funcionar o tener un impacto muy significativo o negativo para mi negocio. Entonces, primer punto relevante de la charla de hoy, la reformulación o la reinvención de los modelos de negocio lo tenemos que hacer periódicamente y siempre. Siempre eso tiene que estar en el norte de nuestro camino. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco más sobre el modelo de negocio y de estrategias para reformularlo. Pero me gustaría empezar
hablando un poco de qué se trata este modelo de negocio, porque seguramente muchos lo escucharon, muchos seguramente conozcan varias de las cosas que voy a compartir, pero está bueno generar como este consenso y que todos estemos de acuerdo con respecto a qué es el modelo de negocio y cuál es la importancia que este tiene para las empresas. Entonces, dicho de una forma muy simple, un modelo de negocio describe la forma en la que una empresa u organización crea, entrega y captura valor. Entonces, esos tres pilares son los fundamentales y son los que voy a tratar de describir a la hora que yo construya mi modelo de negocio. Y uno de los puntos que me gustaría traer a la conversación es la comparación entre el modelo de negocio y el plan de negocio, y las diferencias, ¿no?, que tenemos de uno y el otro. El modelo de negocio, como decía antes, va a explicar o va a esquematizar la forma o el segmento en la que una empresa se posiciona en el mercado, va a describir la forma en la que una empresa entrega valor y va a describir la forma en la que una empresa genera ingresos. Ese es el modelo de negocio, como decíamos antes. Ahora, el plan de negocio no es lo mismo. El plan de negocio lo que va a hacer, una vez definido el modelo, es establecer las actividades o las iniciativas que una empresa va a llevar a cabo para lograr traducir el modelo de negocio o materializar este modelo de negocio en acciones. Y me gustaría hacer esta distinción porque muchas veces cuando pensamos en nuestro negocio, o cuando las empresas piensan en su negocio, piensan en un plan. El plan tiene algunos desafíos. El plan, sin tener una validación previa, cuando la llevo a un contacto con el cliente, es muy probable que no sobreviva. Y un plan es un documento que mira hacia el futuro, pero hacia un futuro que ya conozco más o menos, porque ya lo definí, ya pensé cómo voy a ir dando los pasos para llegar a ese futuro. Y quizás en estos contextos de innovación o de disrupción en los que estamos viviendo, este plan o este documento resulta muy rígido. Entonces, el plan de negocio es útil y todos lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, pero es importante tener súper en cuenta que modelo de negocio y plan de negocio no son lo mismo y que necesito partir con una base sólida desde el punto de vista del modelo de negocio para después establecer un plan. Esta aclaración quería hacerla muy al principio, así estábamos todos de acuerdo con respecto a lo que vamos a estar hablando durante estos minutos que vamos a compartir. Y ahora sí me gustaría ir un poquito más en detalle a las características de este modelo de negocio y cómo lo podemos construir. El modelo de negocio tiene 9 cajas, 9 bloques que son fundamentales, algunos ya los estuve mencionando antes, que nos van a ayudar a definir las hipótesis o tomar las definiciones que van a ser relevantes para mi negocio. En primer lugar, el modelo de negocio contempla mis clientes y las relaciones que voy a construir con ellos. Contempla mi propuesta de valor hacia mis clientes. Contempla las actividades clave, los recursos clave y los socios de negocio claves que yo voy a tener para poder entregar esta propuesta de valor a mi cliente. Y por último, y no menos importante, tiene en cuenta la estructura de costos para mi empresa y la estructura o el modelo de ingresos que yo voy a definir para mi empresa. El modelo de negocios, tenemos varias herramientas que nos sirven para poder estructurarlo, esquematizarlo, visualizarlo. Hay una que es muy famosa y que todos probablemente hayan visto, que es el Business Model Canvas, que creó Osterwalder y que todo el mundo usa. Y lo traigo para que lo repasemos juntos. El Business Model Canvas tiene estas cajas, el modelo de las cajas, que nos ayudan a definir. Entonces, en primer lugar, como les decía, ¿cuál va a ser nuestro cliente objetivo? ¿Quién es nuestro segmento de clientes? ¿Quién va a pagar y quién va a recibir o a capturar este valor que yo le voy a estar entregando? Y no solo quién es, sino cuál es la necesidad que este cliente tiene, o el desafío, o el problema, o el dolor que este cliente tiene y que yo voy a estar atendiendo. En segundo lugar, en el medio ven la caja de la propuesta de valor. Una propuesta de valor, un poquito más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero ustedes saben que es este mensaje único, que es súper claro y que habla de todos los puntos que yo voy a estar entregando de forma distinta a otros en el mercado a este cliente o este segmento objetivo.
Por otro lado, tiene en cuenta los canales de distribución, no solamente de entrega de un producto o servicio, sino de comunicación, de venta, que yo voy a estar usando para entregar mi propuesta de valor, las relaciones que voy a establecer con mi cliente. También tiene en cuenta, como dije antes, el flujo de ingresos. En el número 6 ven actividades clave. ¿Cuáles son las actividades que yo sí o sí tengo que hacer para poder entregar esta propuesta de valor, para tener mi oferta de producto o servicio? ¿Cuáles van a ser los recursos clave que necesito? Ya sean, pueden ser materiales, pero también pueden ser cosas que no sean materiales, que son muy importantes y que yo voy a necesitar para poder entregar mi propuesta de valor. ¿Quiénes van a ser mis socios claves en la caja número 8? ¿Qué personas, qué empresas, qué organizaciones van a estar trabajando conmigo y van a ser considerados recursos importantes que están fuera de mi empresa, pero que sí necesito para componer mi cadena de valor y poder entregar esta propuesta de valor a mis clientes? Y por último, ¿cuál va a ser la estructura de costos que mi empresa va a tener? Entonces, para poder construir un modelo de negocio completo, una empresa tiene que empezar contestando estas preguntas que vemos acá. Dentro del Canvas de modelo de negocio, o el Business Model Canvas, tenemos una parte muy central, como les decía antes, que es esta propuesta de valor que yo voy a hacer para mis clientes. Entonces, quería hacer un doble clic en este punto para que charlemos de la importancia de tenerlo súper bien definido. La propuesta de valor va a ser el puntapié inicial con el que ustedes seguramente ya lo hicieron y van a seguir construyendo su negocio, y esto es lo que van a tener que revisitar con el tiempo para saber si es que seguimos alineados a las necesidades de nuestros clientes o si hay algo que debiera modificarse, o hay algo que no estoy viendo, o hay algo que se podría hacer distinto. La propuesta de valor tiene en cuenta como eje central a nuestro cliente. Como ven a la derecha, el círculo con el cliente al medio habla de cuáles son los dolores, las necesidades que veíamos antes en el Canvas, cuáles son las aspiraciones o los gains en inglés que este cliente quiere y que yo voy a tener que satisfacer. Y del lado de la izquierda, en la caja, el regalito, vamos a ir definiendo cuáles son los pain relievers o la medicina que le vamos a dar a los dolores de nuestro cliente y de qué forma vamos a tratar de acelerar estas aspiraciones o el conseguir estas aspiraciones. Y al final lo que vamos a decir es cuál es el producto o servicio que yo voy a estar entregando para tener en cuenta todos estos puntos clave y que después mi cliente va a tener con el que va a tener que interactuar. Y todo esto súper bien definido de una forma bien simple es lo que nos ayuda a empezar a construir nuestro canvas de modelo de negocio. La propuesta de valor es clave y es muy importante que todos la tengan súper clara desde el punto de vista de cómo estamos atendiendo las necesidades de nuestro cliente. No hay estructura de ingresos, no hay plan, no hay estructura de costos que sobreviva si esta parte no está súper bien definida, muy entendida y estudiada desde el punto de vista del mercado y consensuada entre todos los actores del modelo que vamos a terminar planteando. Entonces, la propuesta de valor como uno de los pilares claves de este modelo de negocio. Pero con el tiempo surgieron otras herramientas. Yo les decía, hay muchas formas de definir un modelo de negocio. El Business Model Canvas es la más famosa y es la más completa, digamos, desde mi punto de vista. Pero hay personas que se plantearon situaciones donde las empresas tienen que ser más ágiles y quizás todavía no tienen las herramientas o la visibilidad como para definir de forma clara y aterrizada las 9 cajas que veíamos antes. Y así fue como una persona que se llama Ash Maurya trajo una propuesta un poquito distinta sobre cómo construir una visualización de un modelo de negocio. Y Maurya lo que hizo fue construir un modelo que aplique a empresas más ágiles, sobre todo con mucho foco en emprendimientos que necesitaban
más que nada entender los puntos clave que iban a construir su negocio y al final hacer como un rejunte de las hipótesis que ellos estaban tomando a la hora de ir definiendo su estrategia y que después obviamente iban a salir a validar. Entonces así fue como surge el Lean Canvas, que es esta herramienta un poco más ágil. Se las comparto también porque cada empresa, cada persona decide usar lo que más cómodo le resulta. No hay como la Biblia de cómo usar las herramientas en innovación, sino más bien es acomodar las herramientas que existen para las necesidades que yo tenga. Y bueno, el Lean Canvas en este caso, como les decía, apunta a ayudar más que nada a emprendimientos que tienen mucho foco en la agilidad, mucho foco en la experimentación, en validar, en testear hipótesis con su segmento elegido de clientes. Da mucho lugar a poder registrar feedback del cliente sobre esta intuición inicial que tienen los emprendedores, que tienen ustedes seguramente que están mirando este curso, esta charla, y tiene mucho foco en la iteración. Tiene mucho foco en ser ágil, poder construirse rápido y permitir una actualización periódica y rápida en vez de invertir mucho tiempo al principio en un diseño que es quizás un poco más complejo y que requiere de muchos más acuerdos y que permite esta iteración continua y la gracia de la agilidad que les podría llegar a traer a las empresas más veloces. Y el Lean Canvas lo construyó basado en el modelo observable, no reinventó la rueda en ese sentido, pero lo que sí hizo fue cambiar un poquito las 9 cajas que veíamos antes, enfocándolos un poco más en las hipótesis. Entonces, en el caso del Lean Canvas, la caja inicial o el bloque inicial tiene que ver con el cliente, al igual que en el Business Model Canvas, pero este Canvas habla de los early adopters, o estas personas que serían mi cliente ideal, que yo creo que van a ser los primeros que van a empezar a usar o a capturar el valor de mi propuesta de valor. En segundo lugar, este Canvas tiene en cuenta el problema que estos clientes tienen. Y no uno solo, sino puedo tomar más de uno. Como ven acá, 1, 2 o 3 problemas que estas personas estén teniendo hoy. Y no solo eso, sino empezar a ser bien conscientes de qué alternativas existen hoy que estén atendiendo de forma completa o incompleta también este problema de este segmento o estos problemas de este segmento de clientes. Una vez tengo entendido el cliente y el problema, estoy en condiciones de construir mi propuesta de valor única. En esto también coinciden los modelos. ¿Cuál es este mensaje súper disruptivo, diferenciador que yo voy a transmitirles? El número 4 es la solución, que yo creo que puede ser útil para este contexto y para esta persona. Los canales, en el número 5, que me van a llevar a conectar con mis clientes. Los flujos de ingreso también iniciales, que yo creo que podría llegar a tener. También la estructura de costos fijos y variables que yo creo que podría llegar a tener, pero siempre considerando que estas van a ser hipótesis. Las métricas claves que yo voy a poder definir para poder medir el éxito de mi negocio o el avance de mi negocio, y cuál es, en el número 9, lo que él llama mi ventaja injusta, que es lo que va a ser muy difícil de copiar. Si alguien quiere entrar a competir conmigo, cuál va a ser mi punto diferenciador, que va a ser muy difícil que otra persona me copie. Entonces, el Lean Canvas viene a cubrir el mismo objetivo de poder definir de una forma súper clara, simple, visual y sobre todo actualizable de una estructura de un modelo de negocio de una empresa, en este caso más ágil y quizás más cercana a un startup, un emprendimiento. Pero al final, más allá de la herramienta que usen y de lo que definamos como pasos a seguir para la definición del modelo de negocio, lo que es muy importante para tener en cuenta es que no vamos a tener inicialmente una sola respuesta para nuestro modelo de negocio. Es muy probable, y ojalá lo hagamos así, que podamos definir distintas alternativas, que un mismo producto o servicio se pueda encarar de distintas maneras. Y esa es un poco
uno de los grandes mensajes que yo quisiera transmitirles hoy, que tiene que ver con tomémonos tiempo para definir esto, evaluemos alternativas, porque este punto es el punto que va a hacer que yo pueda ser exitoso o que me vea perjudicado por las decisiones que tome en el futuro. Y para poder generar estas alternativas o para poder quedarme tranquilo de que evalúe distintos caminos, hay muchas preguntas que pueden llegar a ser difíciles, que sería bueno que nos hagamos con respecto a las características de mi modelo, ¿no? Si es que voy a tener un enfoque de innovación más disruptiva, si voy a ir por un enfoque más incremental, si es que voy a ofrecer un producto o si voy a ir más por un modelo de servicio, si es que voy a tratar directamente con mi cliente o si lo voy a hacer a través de algún socio, si es que voy a estar en el mundo físico o en el virtual o en ambos. Si es que voy a tener un enfoque muy personalizado, mucho más uno a uno, o si voy a ir al mundo más masivo. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero el punto clave acá es que nunca podemos dejar de hacernos preguntas y para poder generar alternativas necesitamos hacernos preguntas. Y al final, la idea de generar este modelo de negocio es tomar hipótesis que después vamos a tener que salir a validar. Nuestro negocio no existiría y este modelo no existiría si no tuviéramos un segmento de clientes al cual queremos atender o con el cual queremos trabajar. Entonces, ellos son los que al final del día nos van a decir si es que mi modelo es correcto, si ese es el que ellos esperan y el que me va a ayudar a ser exitoso o no. Entonces, independiente de la herramienta que usemos, todo lo que pongamos en esa herramienta o en esa metodología no va a ser más que un conjunto de hipótesis, que necesito tomarlas, salir a la calle, hablar con mis clientes, con mis socios, con los actores que sean relevantes para mi contexto y validarlo y ajustarlo dependiendo del feedback que reciba. Y solo a modelo de ejemplo y súper esquemático, entonces, si estas son nuestras 9 cajas, ¿qué puntos son los que yo podría validar o qué tipo de hipótesis son las que yo tomo? Desde el punto de vista de la propuesta de valor, hipótesis como que este es el producto que tengo que entregar, estos son los atributos que tiene que tener, mi competencia puede llegar a ser esta o puede reaccionar de esta manera ante mi llegada al mercado. Una hipótesis grande que tomo con respecto a los clientes es que efectivamente van a estar interesados en mi propuesta de valor. Bueno, tengo que ir a validarlo. Tomo hipótesis de el entendimiento de los problemas que creo que estos clientes tienen, del tipo de mercado en el que me estoy metiendo. ¿Es algo que hoy ya existe? ¿Es algo que hoy ya está segmentado? ¿Es un mercado nuevo? Desde el punto de vista de los canales, si efectivamente voy a poder acceder a esos canales o que esos canales son los que me van a llevar a mis clientes. Desde el punto de vista de las actividades, si es que voy a tener la capacidad para desarrollarlas a estas actividades claves y si voy a efectivamente a llegar al punto de poder ofrecer esa propuesta de valor. Lo mismo con las alianzas, yo voy a definir socios, me tengo que hacer la pregunta de si esos me van a traer el beneficio o no, pero no solo preguntármelo, sino salir y validarlo. Desde los recursos, igual, yo voy a suponer que necesito determinados recursos y competencias, pero bueno, sobre la marcha, digamos, o mientras lo vaya probando, voy identificando si es que son los correctos, si necesito otros, o si por ahí al principio me equivoqué y tendría que haber tomado un camino adicional que no consideré. Lo mismo desde el punto de vista de los costos, mi fórmula de captura de valor. ¿Es así? Esta es mi hipótesis. ¿Cuáles son los costos más relevantes? Bueno, cuando lo empiece a hacer y efectivamente lo implemente, seguramente me dé cuenta de cosas adicionales. Y lo mismo con el modelo de ingresos. Si el modelo de pricing va a ser el correcto, si la forma en la que lo arquitecturé es la correcta y responde al mercado y a mi industria, si es que se genera algún cambio, ¿qué tendría que tener en cuenta? Bueno, esto es a forma súper ilustrativa, algunos ejemplos bien generales, pero el punto clave acá es, seamos conscientes de que cuando definimos un modelo de negocio, al final estamos definiendo una serie de hipótesis que necesitamos salir a validar. Y la última palabra va a estar en la calle, va a estar con nuestros clientes. Hay que probar nuestros modelos, hay que descubrir las cosas que sabíamos
y también las que ni siquiera sabíamos que teníamos adentro de nuestro maletín. Entonces, no se trata solamente de saber cómo crear un modelo, se trata de saber cuál es la dinámica para poder definir un modelo exitoso. Y no podía empezar a hablar de cómo reformularlo sin tener este primer punto de conversación con ustedes, pero ahora que ya vimos cómo se crea, cómo se puede estructurar un modelo, cuáles son los puntos clave y generamos ese consenso, ahora sí me gustaría que empecemos a hablar de, bueno, ya lo tengo definido, cómo me reinvento. Y decíamos al principio que, bueno, el COVID nos forzó a generar muchos cambios, aceleró muchos cambios que probablemente se estaban gestando desde antes, pero que venían con una velocidad bastante inferior, y vimos que muchas empresas tuvieron que cambiar. Grandes, chicas, medianas, todo el mundo tuvo que, por lo menos, hacerse preguntas de si lo que estaban haciendo estaba bien. Y muchos se vieron desafiados de generar un cambio bastante significativo. Vimos que, por ejemplo, en las aerolíneas tuvieron una reducción del 90% en sus vuelos comerciales, ninguno de nosotros podía viajar, entonces tuvieron que generar un cambio y enfocarse mucho más en lo que tiene que ver con cargo. Tuvieron que empezar a generar espacios de traslado de mercaderías, de insumos médicos y mantener su negocio vivo desde el punto de vista del traslado de cosas y no de personas. También vimos en el retail este concepto que se escuchaba desde antes, pero que tomó mucha fuerza en 2020, del dark store. Si fueron al Jumbo de Alto Las Condes, a mí me tocó verlo en vivo y en directo, un sector como anexo al salón del supermercado, con título, cartel Dark Store, y que sirve para agilizar la creación de las órdenes y buscar la mercadería de las órdenes del mundo digital, y sacar del salón donde nosotros consumidores vamos a comprar a estas personas y poder ayudarlas a que su trabajo sea más ágil. Los dark stores ahora se están aplicando en muchísimos retailers, no solo supermercados, en todo el mundo. O los restaurantes que tuvieron que cambiar su modelo porque ya nosotros lamentablemente no nos íbamos a sentar, o por muchos meses no fuimos a sentarnos a sus salones, pero entendieron que teníamos la necesidad de poder conseguir productos, mercadería, frutas, verduras, carnes, más cerca de nuestra casa y de una forma más segura, y ellos tenían el acceso a los proveedores para poder entregarla, entonces empezaron a vender alimentos, a vender mercadería, se transformaron como en un almacén, inclusive muchos sacaron como un spin-off de su marca, con almacenes gourmet que vendieran productos que después ellos usaban para construir sus platos. Entonces, vimos y seguimos viendo muchos ejemplos de empresas que se pusieron a pintar estas puertas porque las que normalmente usaban dejaron de existir. Y en Chile eso no fue una excepción. Y traje algunos ejemplos de empresas locales que me parecen que son interesantes para empezar a discutir este tema de cómo lograr hacer esto que ellos hicieron, que muchos otros están haciendo. El primer caso que les quería compartir es el caso de Triciclo, que es una agencia de eventos que lleva muchos años trabajando, una productora que lleva muchos años trabajando en Chile, tenía enfoque en eventos masivos, recitales, bueno, obviamente todo tipo de actividad que durante el 2020 se vio frenada. Y ellos inclusive antes del COVID, tuvieron un desafío con la crisis social de Chile porque muchos de esos eventos bajaron mucho. Entonces, ya en 2019 ellos habían tenido como un pequeño cambio en su modelo y en vez de enfocarse en organizar eventos masivos solamente, empezaron a trabajar construyendo stands físicos para que las empresas pudieran participar de distintas ferias, distintos eventos grandes, pero donde se daban a conocer productos. Entonces ya ahí habían tenido un cambio. Y después vino COVID y de nuevo desafiados. Y en lugar de bajar los brazos y decir, bueno, vamos a esperar hasta que esto se recomponga,
Triciclo lo que hizo fue hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer hoy y cómo podría aprovechar eso para generar un impacto en el contexto actual y mantenerme vigente, vivo y con un negocio sostenible? Y así fue que entendieron que ellos tenían un departamento de diseño y tenían la posibilidad de construir cosas físicas. Y eso lo llevó a decir, ¿por qué no construir túneles sanitizadores? Y hoy en día Triciclo es proveedor de, por ejemplo, empresas de la construcción o de establecimientos educativos que están volviendo a la práctica física y que necesitan poder tener estos elementos de prevención que ellos pueden construir porque tenían la capacidad. Otro ejemplo que me pareció interesante es el de esta empresa que se llama BeMove, otra empresa chilena que antes del 2020 se dedicaban a trasladar personas a eventos masivos. Entonces, recitales, partidos de fútbol, eventos grandes donde la gente quizás no quería ir con su auto, BeMove tiene choferes que te llevaban, te trasladaban, te iban a buscar, y tenían más de 17.000 usuarios en Chile. Ellos, de la misma manera que Triciclo, cuando se terminaron los eventos masivos, tuvieron el desafío de ver, bueno, qué hacemos con toda esta infraestructura que yo ya tengo definida, los choferes, toda la operación. Y lo que ellos hicieron fue crear una iniciativa muy linda que se llama Traslado Seguro, o un servicio que se llama Traslado Seguro, y lo que están haciendo es trasladar personal esencial que tiene que estar en sus puestos de trabajo, ya sea personas que trabajan en supermercados, empleados del rubro de la salud, también personas que trabajan en bancos, bueno, todos los que todos los días siguen yendo a sus lugares de trabajo para que el mundo siga girando. BeMove ofrece este servicio para que puedan hacerlo de forma segura, respetando todos los protocolos y sin tener que dejar ir a sus choferes y a la gente que mantiene a la operación y que la sigue manteniendo a pesar del cimbronazo grande que fue el 2020 para ellos. Y el último caso es el de una empresa que se llama Ebrolux, es una empresa de plásticos chilena que lleva más de 40 años trabajando con matricería en plástico. Y el caso me parece muy lindo porque ellos hace un par de años ya venían trabajando el concepto de economía circular, con mucho foco en el reciclaje, y habían empezado a identificar de qué forma reutilizar los excedentes o los desperdicios que se generaban en su línea de producción. Y habían creado una empresa que producía macetas para plantas que nosotros podríamos comprar para tener en nuestra casa. Y bueno, llegó la crisis de COVID y en el caso de Eurolux, ellos podrían haber seguido produciendo macetas, porque la verdad es que el tema de decoración y el tema de interiorismo creció, mucha gente le puso foco a cosas que antes ni se había dado cuenta, entonces todos podríamos haber seguido comprando macetas, pero ellos entendieron que, dado el contexto, había un nicho, un segmento que necesitaba ayuda, que eran las empresas que producían insumos de plástico para los equipos médicos, que no estaban dando abasto porque la producción que necesitaban cumplir era muchísimo más alta que lo normal, dado el estrés que tenía el sistema de salud en Chile, pero en los distintos países también, por culpa del COVID. Entonces, ellos tomaron la decisión consciente de frenar la producción de macetas y priorizar la producción de elementos plásticos que fueran útiles para distintos equipos médicos. Y este es un ejemplo muy lindo porque no solamente tiene el concepto de economía circular y de reutilización, sino que ellos entendieron o descubrieron una nueva línea de negocio que puede ser sustentable, sostenible, una vez se termine, ojalá pronto, toda esta crisis, y es una nueva línea de negocio súper válida que está dentro de su core, de sus conocimientos y capacidades, y que pueden explotar. Bueno, entonces, ejemplos como estos hay muchos, yo quería traer algunos como para empezar este tema de cómo llegar a este punto al que llegaron Triciclo, BeMove, Eurolux y muchas otras empresas, y cuáles son las cosas o los pasos que yo debiera estar dando para poder hacerlo de forma sistemática. Y antes de ponernos prácticos con los ejemplos,
somos conscientes de que hay muchos retos, mitos, desafíos que surgen a la hora de innovar, sobre todo cuando se trata de innovar en el modelo de negocio. Algunos mitos como que las buenas ideas solamente se le van a ocurrir a alguien una vez en 1000 años y que esa idea es la que va a ser exitosa, este foco como en el inventor. Eh, Otra es que necesito muchísimos recursos para poder innovar, necesito invertir, necesito investigación y desarrollo para generar un cambio disruptivo. Otro que también es muy normal escuchar es el tema del impacto de la tecnología. La tecnología es muy útil y nos ayuda a automatizar, acelerar, habilitar muchas cosas que antes quizás no hubiéramos podido hacer, pero tampoco es cierto que para poder innovar, para generar un cambio, sí o sí voy a necesitar acompañarlo con alguna tecnología muy disruptiva. Y además de mitos, también hay retos que son los que están viendo acá, que les estoy mostrando en estas piezas de rompecabezas, que tienen que ver con lo difícil que es pensar en términos de mi modelo de negocio y no de mi producto o servicio o una tecnología. Por eso empecé la charla definiendo y tomándonos el tiempo de discutir sobre, bueno, cómo se construye un modelo de negocio, porque tenemos que ser conscientes de eso y tratar de pensar cada vez más en términos de mi modelo de negocio y no de mi producto. Otro punto importante tiene que ver con animarme a cuestionar. Y cuando voy a desafiar hasta mi segmento, mi mercado, mi industria. Estamos en tiempos cada vez más complejos y eso tiene un punto que es muy bueno, que es que muchas prácticas de otras industrias o muchos patrones de otras industrias pueden ser muy relevantes para mí hoy y yo puedo aprovecharlos, entonces me tengo que animar a romper esa barrera que me separa de otros negocios, de otras industrias y tratar de abandonar esta lógica dominante de mi negocio, de mi industria en la que estoy metido hoy. Y lo último, que es bien importante, tiene que ver con la forma en la que lo hago, ¿no? En la disciplina, en la metodología que use para que esto no se convierta en un ejercicio súper descontrolado y poco concluyente. Y la importancia de que para poder tener éxito y poder entender correctamente qué es lo que yo debería estar mirando, cómo puedo estar cambiando la forma en la que hoy mi empresa trabaja, tiene que ver con el enfoque sistemático, el tratar de ser muy consciente de los pasos que voy dando y poder tomar decisiones en base a cosas concretas y no estos procesos súper aleatorios donde al final termino llegando a un puerto muy distinto al que podría haber llegado. Que quizás a veces tengo suerte, pero el enfoque sistemático siempre es mucho más beneficioso y mucho menos riesgoso a la hora de hacer estos ejercicios. Entonces, teniendo en cuenta que estos son los retos principales, en mi opinión, a la hora de innovar desde el punto de vista del modelo de negocio, vamos a empezar a ver, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Hablamos antes de la importancia de hacernos preguntas. En este caso, a la hora de sentarnos a cambiar cualquier cosa, siempre nos vamos a preguntar. ¿Hay alguna pregunta que nos hizo llegar al punto este de decir, bueno, algo tiene que cambiar? Y estas preguntas tienen que estar siempre presentes en nuestro día a día. Preguntas como quiénes son nuestros clientes, por qué nos compran, quiénes no son nuestros clientes, por qué no nos están comprando, con quién competimos, cuál es el modelo de negocio que domina mi mercado, mi sector, cuáles son las tendencias que me están impactando hoy, en qué realmente soy bueno, así como Triciclo se dio cuenta que era bueno diseñando y construyendo cosas físicas que después lo llevaron a los túneles. Hacerme esa pregunta, ¿cuáles son mis activos y mis competencias clave que voy a poder seguir usando siempre? Entonces, punto de partida, yo diría preguntas. Y preguntas en qué sentido. ¿Y para qué nos tomamos tanto tiempo en armar un modelo de negocio de una forma ordenada, estructurada y visual? Porque a la hora de cuestionar, podemos aprovechar esa estructura para empezar a hacernos las preguntas de rigor. En general, y como les comparto acá,
la mayoría de nosotros, cuando empezamos a hacernos preguntas sobre nuestro modelo, vamos a empezar por nuestro cliente, por las necesidades de nuestro cliente, hacernos preguntas sobre ellos. Pero en realidad también podría preguntarme, empezando por la caja que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con mi propuesta de valor o mi oferta, que tiene que ver con mi estructura de costos. Puedo tomar muchos enfoques o centros distintos. Lo importante es que sea muy consciente qué me estoy preguntando y registre todo para después poder sacar estos insights que van a ser claves para redefinir. Algunos ejemplos de preguntas. Cuando hablamos de nuestro cliente, bueno, ¿existe algún tipo de cliente hoy que haya ignorado? ¿Podría encontrar un cliente distinto que valore más mi propuesta de valor? Desde el punto de vista de la oferta, ¿podemos entregar nuestros beneficios de formas distintas? ¿Podemos cambiar este paquete de beneficios? ¿Lo definimos bien? ¿Entendemos realmente la necesidad de mis clientes de una forma más amplia? ¿Miramos esta definición o somos claros en decir qué es lo que sí hago o qué es lo que no hago como empresa? Desde el punto de vista de mis canales o de cómo lo entrego, mucho foco en mirar mi proceso de compra o mi proceso de entrega. ¿Esto es el mejor proceso que puedo definir? ¿Podría cambiar la experiencia de mi cliente para hacerlo sentirse más cerca a mí como su contraparte, como su par, digamos, entregándole un valor que no puede reemplazar? Desde el punto de vista de cómo hacemos dinero, también algunas preguntas con respecto a los costos, los precios. Estoy de acuerdo con la forma en la que mi industria genera los precios o las estrategias de precios. ¿Hay algo que yo cambiaría? ¿Hay alguien que está haciendo algo que a mí me parezca interesante? ¿Estoy penalizando a las personas que quiero cuidar en mi proceso? Es decir, a mis clientes. ¿Estoy subsidiando a otros que por ahí no debieran estar siendo subsidiados? Y desde el punto de vista de la diferenciación y de mis ventajas, ¿cuán sostenibles son estas ventajas? ¿Estoy levantando mis barreras para protegerme a mí de competidores que me quieran venir a copiar? ¿Hay alguna dimensión que me pueda llegar a diferenciar que yo todavía no conozco, no entiendo? ¿Busqué oportunidades para diferenciarme en mi mercado o en otros mercados? ¿Estoy siendo estratégico con respecto a este punto de la diferenciación y las barreras que pongo a los demás? Estas preguntas, así como existen estas, existen muchísimas más, solamente para que ustedes empiecen a hacerse la idea del tipo de ejercicio que debiéramos hacer a la hora de sentarnos a pensar cómo cambiar. Pero como ven, esto todavía no es del todo estructurado, sino que es un ejercicio como más de reflexión, de retrospectiva y de empezar a encontrar algunas respuestas. Pero hay un método que yo quisiera compartir con ustedes hoy, que es muy estructurado, es muy simple y que espero pueda servirles para llevárselo y tratar de aplicarlo periódicamente en su negocio. Este método se llama Business Model Navigator o el método del triángulo, dicho en simple. Este método fue creado en la Universidad de St. Gallen en Suiza y en 2010, y esto es algo que se viene reforzando y complementando desde ese momento por todos los doctorados que tienen foco en innovación en modelo de negocio. Es súper famosa esa escuela en estos temas de innovación y sobre todo desde el negocio. Y el método del triángulo busca ser muy claro con respecto a los drivers o a los puntos que impulsan los modelos de negocio hacia el éxito. Ese era el foco de estudio cuando empezaron a hacer esto, y lo que trata de hacer este triángulo es ayudarnos de forma simple a dar respuesta a las 4 preguntas claves para definir mi modelo de negocio, que son las que ven acá. En primer lugar, el quién. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi segmento? Pero también está el cuál, que lo contesto con mi propuesta de valor. ¿Cuál es ese valor que yo le voy a entregar a este cliente? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Cuál es la cadena de valor que tiene que existir? Y el último es el por qué. ¿Por qué esto es de valor para ellos y por qué lo estoy haciendo yo?
porque soy yo el que está entregando ese valor, y tiene que ver con el modelo de ganancias, tanto para el cliente como para nosotros, empresa. Este triángulo, más allá de ser una herramienta más para definir un modelo de negocio, como estábamos viendo antes, esta es otra que podrían usar, bastante más simple que las anteriores y que las complementa. Esta metodología es muy útil para, de forma estructurada, poder seguir pasos que nos ayuden a llegar a conclusiones sobre cómo cambiar este modelo que voy a definir en este triángulo. Y esto no se asusten. El modelo del Business Model Navigator, lo que estos estudiantes hicieron fue estudiar más de 50 años de historia de cambios que las empresas fueron teniendo desde el punto de vista de sus modelos de negocio. Y lo que ven como distintas líneas de metro, se inspiraron en eso, exactamente, en los mapas de metro, los distintos colores y las distintas líneas son distintos patrones que fueron identificando de cómo las empresas definían su modelo de negocio. Y los puntos que ven son hitos durante el tiempo, esta es una línea de tiempo, y ven nombres de distintas empresas. En ese momento del tiempo, esa empresa en particular generó un cambio a un patrón distinto de modelo de negocio, que fue exitoso y que lo ayudó a impulsar su negocio. Solo a modo de ejemplo, no voy a entrar en mucho detalle de esto, ustedes si buscan en Google St. Gallen Business Model Navigator, hay muchísimo material y pueden explorarlo un poquito más en detalle. Pero, por ejemplo, voy a tomar una de las líneas que ven acá, que es una línea rosa, fucsia, que empieza con Gillette. Ese patrón es el patrón que se llama Razor and Blade, afeitadora y hoja. Este es un modelo, un patrón, perdón, que la primera vez que lo identificaron fue con Gillette, en 1904, o sea, imagínense. Y este modelo o patrón tiene que ver con el concepto que Gillette implementó de vender una herramienta a un costo súper bajo, como una afeitadora, regalar casi afeitadoras, y el costo más grande y el valor más grande que ellos entregaban y capturaban estaba en la hoja, en el filo que se vendía por separado y que las personas podrían comprar cuando se les fuera desafilando, y la afeitadora es reutilizable. Bueno, al día de hoy, ustedes seguro conocen esto, lo siguen haciendo de la misma manera como una de las alternativas del producto que venden. Pero bueno, esto se identificó en Gillette en 1904, pero después, en los 80s, este mismo concepto, este mismo patrón, se ve con Hewlett Packard y sus impresoras. Y al día de hoy, mismo concepto. Ellos te venden la impresora a un costo súper bajo y después el valor real está en el cartucho, o en los repuestos, o en la tinta. Nespresso, igual. Las máquinas de café súper sofisticadas, simples. La máquina no es tan cara comparado con otras máquinas más de gama alta, digamos, del mercado, pero las cápsulas son las que te tienen cautivo y son las que cuestan. O Apple con el iPod y iTunes vendiendo las canciones, o Amazon con el Kindle y los libros. Todos tienen el mismo patrón. Entonces, el ejercicio que hacen ellos es muy interesante porque acá no hace falta, como decía al principio, cuando empezamos a hablar del reinventarse, no hace falta tener la idea estelar o sentarse a reinventar la rueda o invertir muchísimo dinero. Solamente entendiendo cómo los demás están haciendo las cosas puede ser suficiente para ayudarnos a tomar decisiones que nos aceleren el negocio y nos ayuden a crecer. Y con estos patrones, la gente de St. Gallen creó tarjetas. Estos son algunos ejemplos. La del Razor and Blade es una de las tarjetas, pero hay 55 patrones más. Que de nuevo, si entran en internet y buscan Business Model Innovation Patterns, están para descargar y los pueden usar. Y estos son como disparadores de cosas que están pasando o patrones que están pasando en otras industrias y que pueden llegar a ser útiles para ustedes si se preguntaran la pregunta de, bueno, el what if. ¿Qué pasaría si trabajo con contratos basados en performance en vez de solamente la entrega del servicio? Bueno, este ejercicio es el ejercicio que esta metodología de St. Gallen busca impulsar.
y lo hace de forma muy ordenada, y ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Son 4 pasos, que si los sigo voy a poder llegar a tener distintos modelos de negocio definidos. El primero es el de iniciación. En el paso de iniciación yo voy a cuestionar mi modelo actual, voy a entender el ecosistema en el que estoy metido, voy a entender cuáles son los actores relevantes que están influyendo sobre mi modelo, voy a entender cuáles son los drivers de cambio principales que yo tengo hoy, todo eso afectando mi modelo de negocios actual. El segundo paso es el paso de la ideación. Ideación ya propone empezar a pensar cosas nuevas, empezar a desafiar este modelo, y acá es donde entran estas tarjetas, estos patrones, 55 patrones que les decía antes, que son muy útiles para elegir algunos y desafiarme, cosas que vea similares a la forma en la que yo trabajo hoy y cosas también que vea completamente opuestas. ¿Qué pasaría si lo hago de esta manera? Y que la respuesta me ayude a cambiar la respuesta a las preguntas de mi propuesta de valor, a este quién, cómo, cuál y por qué. Una vez tengo las ideas nuevas y los desafíos ya bastante más aterrizados con mi equipo, y después de tener conversaciones, sesiones de brainstorming y de ideación, voy a tener que traer todas estas ideas a la tierra en la fase de integración, como ven acá, en la anteúltima, perdón. En esta etapa de integración lo que yo veo ya es, bueno, cuáles son los detalles que quiero que se queden en este modelo de negocio nuevo, basado en todas las preguntas que me hice antes, y sobre todo chequear la consistencia hacia adentro, hacia los procesos que yo tengo definidos, y hacia afuera, si esto tiene sentido con lo que mi cliente espera de mí. Todo este ejercicio me va a llevar a una fase donde yo ya tengo, como ven abajo, un modelo de negocios nuevo. Esto lo puedo hacer cuantas veces quiera, con cuantos resultados quiera, de distintos modelos de negocio y estas alternativas que planteábamos al principio, para al final llegar a la fase de implementación. Una fase de implementación que tiene el mismo espíritu que venimos hablando desde el principio, iterativo, donde yo voy a probar, voy a validar de a un modelo de negocio en mi segmento, voy a adaptarlo dependiendo del feedback que reciba, y finalmente voy a tomar la decisión de introducirlo al mercado. Esta metodología que ven acá es una que existe, que me parece que es simple, que tiene algunas herramientas que son súper interesantes y bien concretas, y que este ejercicio podría suceder periódicamente con ustedes y con sus empresas, y que estas alternativas les pueden acompañar durante el tiempo para seguir asegurándose de que están haciendo las cosas que realmente quieren, tienen y sus clientes esperan que hagan. Y puede pasar, y pasa, que se vuelve un poco abrumador el tema porque generas tantas opciones, tantos modelos distintos que probablemente muchos parezcan interesantes. Entonces, para cerrar esta idea metodológica, quería también dejarles algunos tips o herramientas como para determinar el potencial. ¿Con cuál me quedo? ¿Me quedo con el antiguo, con el verde? ¿Me quedo con el modelo 1 nuevo? ¿O con el 2, o el 3 o el 4, dependiente de la cantidad de alternativas que haya creado? Y uno de los puntos que es interesante y que me gustaría compartir para medir este potencial tiene que ver con el potencial de monetización que el modelo tenga. Al final, esto tiene que ayudarme a crear, entregar, pero también y sobre todo capturar el valor con mi negocio, ¿no? Entonces, en esa línea hay 5 pilares que pueden ayudarnos a identificar cuán bueno o malo o alineado o no es uno de los modelos que creé. El primer pilar tiene que ver con el valor. Asegurarme que efectivamente este modelo de negocios nuevo ofrece las soluciones que mi cliente percibe como valiosas. Básico, ¿no? Pero nunca está de más hacerse la pregunta. Otro punto interesante es la adaptabilidad. ¿Este modelo es resiliente? ¿Es reutilizable frente a algún cambio en el contexto? ¿Puedo reconfigurarlo? ¿Acepta reconfiguraciones que después me permitan ofrecer los productos que mi cliente espera que yo ofrezca?
El tercer pilar tiene que ver con la rareza o la singularidad. Hablamos mucho de cómo me diferencio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿soy el único que está haciendo esto? Y si no soy el único, ¿mis beneficios o los beneficios que yo entrego son más altos que los de mis competidores? Desde el punto de vista de la copia o la imitabilidad, también es importante medirlos. ¿Cuán altas son mis barreras? ¿Cuán fácil es que alguien me copie o que venga a sustituirme o que venga a captar gran parte del mercado que yo quiero captar? Y el último tiene que ver con la monetización. Y la pregunta es súper directa y tiene que ver con si la empresa está en condiciones, dados todos los puntos anteriores, hacer dinero. El modelo de ingresos y la estructura de costos cierran y generan un ingreso y un beneficio cuando yo ofrezco los productos a mis clientes. ¿Y cómo usar esto? Último tip que les voy a dejar. Se puede armar una tabla simple como la que ven acá, poniendo las preguntas clave, cruzando, haciendo una matriz con los distintos modelos que yo fui creando y dándoles puntajes. Puntajes, no sé, como ustedes definan, esto es algo que se acuerdan los equipos, pero puede ser del 1 al 10, contestando cuánto valor ofrezco, cuán adaptable soy, cuán singular, cuán imitable, y si es que me permite generar un beneficio desde el punto de vista de la monetización. Pero bueno, para cubrir todas las herramientas y todas las alternativas sería una charla infinita. Mi objetivo con la sesión de hoy era elegir algunas que creo que son relevantes, simples y útiles y que ojalá ustedes puedan llevarse para implementar en su día a día, en el día a día de sus empresas. Y me gustaría cerrar esta conversación, ojalá dejándolos muy inspirados y con muchas ideas, pero también generando esta conciencia de que hoy estamos en una situación de reseteo en muchos aspectos. Creo que somos cada vez más conscientes de esto. Y los líderes, nosotros, todos nosotros, las personas que estén enfocados en tratar de hacerlo de la mejor forma y dejándonos listos para el futuro que se nos viene, son obviamente los que van a ser más exitosos. Y leía el otro día que decían que el 30 o 40% de las iniciativas de los líderes visionarios tienen que ver con cómo reformular el modelo de negocio hacia adelante. Entonces, qué punto relevante y qué punto del cual no nos podemos olvidar frente a este reseteo en el que estamos. Y para cerrar, cierro con una frase, me gustan las frases como vieron. Ahora para el final traje una de Peter Drucker que dice que el mayor peligro en una época de turbulencia no es la turbulencia en sí misma, es enfrentarla con lógicas del pasado. Eso no nos puede pasar, sea una crisis tan grande como la que estamos viviendo o no, pueden ser turbulencias de distinto calibre, siempre tenemos que estar pensando de cara al futuro, aprendiendo, pero siempre pensando en cómo mejorar, cómo generar más impacto y cómo mantenernos exitosos durante el futuro y todos los años que están por venir. Espero que haya sido interesante, que estas herramientas les sirvan, que nos hagan muchas preguntas y les generen más inquietudes y quieran saber más de todos estos temas y que puedan generar un impacto en su negocio. Muchísimas gracias a todos por participar. Eso es todo desde mi parte hoy.